Señores, estamos muy contentos porque cada vez que tenemos la oportunidad de recibir a Carmen Ramírez, nuestra doctora, psiquiatra y terapeuta familiar, nos sentimos honrados, sentimos que cumplimos una responsabilidad social de llevar a sus hogares, a las familias dominicanas, soluciones, alternativas, esperanza ante problemáticas que son inminentes, que todos podemos vivir de una forma u otra. Y no se trata, vuelvo y repito, de juzgar, de señalar, de criticar, ni siquiera de satanizar. La pura verdad que poco suma, sino de comprender, acompañar y de alguna manera entender la dimensión del problema. Y uno de los flagelos que nos afecta hoy en día a los padres es que vemos mucho consumo de droga en los hijos. Hay jóvenes que están usando. Ahora decidimos empezar por específico la marihuana, porque obviamente es una droga que se consume mucho en la juventud, es también considerada de alguna manera natural, porque es una planta natural propiamente dicho, aunque hay cantidad de nuevas formas, no me quiero meter muy profundo ahí con los expertos. El fin es que mucha gente señala que hace menos daño que un cigarrillo incluso, o sea que eso uno lo entiende y lo oye en las calles. Sin embargo, cuando vemos que nuestros hijos experimentan con marihuana o quizás la juca, que tanto se menciona y demás, nos preocupa muchísimo la repercusión, Carmen, el impacto que pueda tener. Y muchachos jóvenes, quizás ese tipo de distracciones pueden resultar muy nefastas para su futuro. No sabemos, tú eres que nos va a decir, pero bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí. Te va muy bien en tus clases. Ajá, sí, estoy aprendiendo. Has avanzado mucho. Cuéntame de verdad, hay mucha gente que me ha dicho, Lili, tratemos el tema de la juventud y el consumo de drogas. Es muy amplio el consumo y son muchas las drogas, pero la marihuana siempre se ha dicho que es como la compuerta, vamos a decir, se empieza por ahí, llamémoslo así. Mira, cuéntanos un poquito. El asunto del consumo de drogas, sabemos que desde tiempos inmemoriales la humanidad ha tenido acceso a sustancias que alteran el estado de ánimo, que provocan alguna sensación en nuestro cerebro y por eso se siguen consumiendo. ¿Alivian la tristeza? Sí. También, ¿cierto? Sí. Porque yo creo que hay mucho de eso. Entonces, la droga más sencilla, la droga más barata, la que más los jóvenes tienen acceso, es la marihuana. Ya se está hablando de menos de 12 años en el inicio. Wow. Y se está hablando de que hasta el 17% de los adolescentes ha probado marihuana. Hay siempre van los padres con escalofríos al consultorio cuando dicen, encontré marihuana en la mochila de este muchacho, o me di cuenta que consume marihuana, o le hice un antidoping y me di cuenta que sale positivo a la marihuana. Tenemos en contra la situación de que en internet aparece mucha gente promoviendo marihuana, claro, hablando de que es buena para la salud, de que está siendo utilizada en tratamientos anticancerígenos, para el dolor, para la presión intraocular. He oído y todo mucho el tema de que hace mucho menos daño, o sea, yo oigo cantidad eso como comentario, desde que yo era muchacho, que se sepa que soy viejo, que un cigarrillo de marihuana hace menos daño que un cigarrillo de nicotina, por ejemplo. Sí. Y tiene razón por la relación con el cáncer de pulmón en el cigarrillo y normal y en el cigarrillo de marihuana. Pero no quiere decir que la marihuana no cause daño. Claro. La marihuana sí tiene daños a nivel psicológico, tiene daño a nivel conductual, tiene daños a nivel psiquiátrico, tiene daño en los órganos internos, en el corazón, en los vasos sanguíneos, en el cerebro. Son múltiples daños. No, me gusta el anuncio ese de la Dirección de Control de Drogas de que no son ilegales, no son malas porque son ilegales, sino que lo pusimos de manera ilegal porque son malas. Porque son malas. Claro, claro. Y realmente tiene efectos nocivos para la salud. Y sobre todo en esas edades, digo yo, Carmen, tan vulnerables, porque estamos hablando no de una persona adulta que quizás decidió, fíjate tú en las películas que tuve de Hollywood, de las parejas que tienen su fin de semana, y la cultura americana consume mucha marihuana, es la pura verdad. Y uno lo ve en las películas, y hasta cierto punto uno se va familiarizando. Pero cuando tú dices, bueno, el impacto de esta sustancia que de alguna manera te
te saca un poco del contacto con la realidad, o sea, Sí. ¿cómo se llamaría ese efecto? Porque no es alucinógena, pero No, pero te saca un poquito, te baja, te aumenta el te pone más, confort, más te ligero, más aumenta el flow. bienestar, te Ujú. baja los niveles de ansiedad y tiene efectos en ese sentido que vas Esos son diciendo. buenos hasta ahora, tú dices. Oye, Esos son agradables, ajá. pero no quiere decir que son buenos, Ujú. porque lo que están es bloqueando receptores a nivel cerebral que en una edad de desarrollo como la adolescencia, Exacto. donde el adolescente desarrolla el área prefrontal, donde se piensa, donde se calcula, donde se tiene el juicio, donde podemos desarrollar la conciencia, donde tenemos la mayoría de la memoria ejecutiva, de la memoria que sirve para trabajar, la tenemos aquí en el lóbulo prefrontal. Estamos bloqueando el desarrollo del lóbulo prefrontal. Yo he Y por visto, eso los consumidores de marihuana crónicamente tienen deserciones eso te iba a decir, qué laborales, bien que lo digas. tienen Y en el deserciones ambiente escolares, escolar o universitario se ve. deserción social. El consumidor de marihuana crónico se va retrayendo en todo su potencial. Y a veces es lastimoso, tú ves, cuando yo veo que un padre me lleva un muchacho que quizá ha estado consumiendo desde los 12, pero lo trae a los 19, lo trae a los 18, y ya hay poco que hacer, porque la mayoría de estas situaciones, debido a eso, de que es en un cerebro en desarrollo, que evitamos el desarrollo. Es como si a una plantita no le echamos agua. Evitamos el desarrollo y ya no hay nada que hacer. ¿Hasta Porque qué edad se desarrolla el cerebro? hasta los 21. Hasta los 21. O sea, cualquier persona joven que esté de alguna manera experimentando con alguna sustancia, que yo he visto también, Carmen, muchos reportes de que los muchachos que consumen, por ejemplo, en específico marihuana, señalan que lo hacen para evadir situaciones muy tristes y familiares. O sea, cuadros que son tan dramáticos para ellos que Así ellos es. prefieren ni pensar en eso y que ellos como muchachos al fin no tienen la solución. Se ve Así mucho en la es. vida de barrio y por eso es que no me gusta satanizarlo, porque realmente es un escape para gente que vive en situaciones muy dramáticas. Pero obviamente el daño está ahí. O sea, no le Es permite como- desarrollar un cerebro que pueda ser igualmente exitoso No. que un joven que nunca la consumió hasta los 21 años. No, definitivamente no. Y además, esto de clasificar, de pensar que está en tal clase social y en esta otra Es clase, cierto, muy buen punto. Sí. está en todas las clases sociales, incluso mientras mejor poder adquisitivo, más peligro tienen tus hijos. Y más drogas más complejas compran. Más complejas, con más refinación, a veces la encuentran sintética. Sabemos ahora que los muchachos usan vipers, como le dicen, esos productores de humo, de vapor, y pueden La juca, poner, digamos, la juca. y los los portátiles, vaporizadores. los claro. vaporizadores portátiles, que son sustitutivos de algunos tipos de cigarrillos, también pudieran estar conteniendo marihuana, y ahí los efectos son mayores, son más rápidos y son más dañinos. ¿Cuál es el componente dañino de la marihuana? El TH... El THC, el tetrahidrocannabinol, Ajá. lo mismo que tiene el efecto positivo, que tiene esa posibilidad de relajarte, esa posibilidad de olvidarte de los la gente problemas. porque yo lo veo, o sea, Sí. la gente siempre... Se vuelven todo el que, hipersensibles. vamos a decir, presentan, porque me parece también que es una forma de alguna manera, que cualquier muchacho se puede sentir atraído hacia el consumo, porque siempre que se muestra el consumo de marihuana, se muestra a la gente muy... Riéndose, o sea, happy face. Exacto, tú estás gozando un mundo, entonces cualquier muchacho dirá, oye, yo estoy tan triste, yo me quiero sentir así, yo quiero reírme. Claro que sí. Mira, hay varios mecanismos. Sobre todo el tetrahidrocannabinol tiene la posibilidad de actuar en la amígdala, donde percibimos las emociones. Entonces, ese amor que yo lo siento inflado. Ese deseo de reír lo siento al 300%. Ese a veces Es como un humo, Carmen. es como un humo, te desinhibe. Sí, sí. Pero también tiene efectos a nivel de las áreas del cerebro que tienen que ver con los movimientos. Y por eso los estirones de la boca, por eso le dicen stupid face. Es verdad. Sí, Yo no sabía. Es verdad. Porque hacen muecas cuando Ajá. están muy
cuando están muy sobrecargados de dosis, hacen muecas, también tienen una forma de caminar en especial. Como que no hay equilibrio, no tienen el equilibrio, porque ese floating ahí. Así mismo, eso es efecto de la marihuana a nivel ya cortical, que tiene que ver con los movimientos, pero también tiene efecto en la fertilidad. Los picos hormonales que sirven para que las mujeres tengamos los ciclos ovulatorios y la menstruación, los picos hormonales que son necesarios para que los hombres tengan erecciones, para que los hombres tengan eyaculaciones, bajan. Porque también son inhibidos por el receptor de tetrahidrocannabinol, entonces la potencialidad baja en el hombre. La potencialidad sexual, para que lo oigan nuestros adolescentes. Mira, y eso, que están mirándote. Eso no es la forma en que se ha mercadeado, porque se relaciona la marihuana con el sexo y también con la comida, que la gente que consume marihuana le da hambre. Le da hambre. Lo que se decía los monchis en la época que uno era joven. Sí. Le dio monchi. Y yo decía tanto eso, Carmen. Ay, fui a monchi. Y yo lejos de lo que estábamos diciendo, ¿tú me entiendes? Tengo monchi. Porque eso se puso de moda. Sí, ay, señores, se me ha caído este asunto. Entonces, quizá la desinhibición inicial que tienes cuando consumes marihuana, esa capacidad de sentir todo al máximo, si tienes una excitación, sí es posible que la sientas superada y que te vaya muy bien en una relación sexual, pero con el consumo paulatino, con el consumo crónico, lo que hace es que disminuye la potencia sexual, la excitabilidad, mujeres que quedan anorgásmicas, que quedan en incapacidad de reproducirse, tanto hombres como mujeres. Si una madre o padre descubre a su hijo menor, estamos hablando de menor de 21 años, sí, adolescente, sea en el colegio o en la universidad, y descubre que consume la droga, ¿qué debe hacer? ¿Cómo es la reacción de ese padre? ¿Cómo debe ser? Los padres solemos no llevarnos de este consejo. No hay que hacer una super reacción a nada. No escandalizarse. No. No escandalizarse nunca. Es momento de retomar las riendas de tu hogar. Si eres padre y estás viendo que hay posibilidades o confirmaste que tu hijo tiene, que tu hijo consume, que tu hijo estuvo en una reunión donde estuvieron consumiendo marihuana, es tiempo de tomar las riendas de tu hogar. Porque algo estaba suelto que ese muchacho pudo llegar hasta ahí. Yo creo que es un buen punto, porque siempre he oído, Carmen, que, digo, obviamente también puede ser experimentar, a la juventud al fin y al cabo le gusta experimentar, sí, pero he oído la mayoría de los casos que yo he oído de consumo en juventud, es escapando a una realidad dolorosa. Así mismo. ¿Entiendes? Entonces es algo que al padre debe de alguna manera concernirle, porque somos los responsables de esa juventud. Claro que sí, y si entonces ya tomamos la rienda de nuestro hogar, bueno sería hacer una reunión con todos los miembros o con todos los miembros que puedan entender, quizá a los mayores de 10 años, si tienes otros hijos. Pero una reunión antes de hablar con él de manera independiente, claro, con todo el mundo al mismo tiempo. Claro. Oh, ya entiendo. Y expresar la situación y decidir una estrategia. Esta estrategia siempre tiene que tener varios profesionales de la salud mental. Mira, no es uno, no es un psiquiatra, no es un psicólogo, no es un consejero en adicciones, son los tres. Muchas veces estos muchachos se niegan. Sí, muchas veces, hay mucha resistencia. En mi consultorio yo tengo un frasquito de orina y tengo una prueba de esas esas pruebas rápidas para decir, tú no consumes, vamos a orinar un poquito ahí, vamos a demostrarle a tu padre que tú no consumes. Claro, ay, Carmen, tú eres dura. Entonces, ahí estamos en esa primera entrevista, siempre hay que demostrar la realidad físicamente, científicamente. No puede ser que yo le creo. Muchas veces estos muchachos dicen, no, que era de fulano, que él la dejó en mi mochila por alguna razón. Los papás vuelven y bajan la guardia. Claro, porque uno quisiera creer que no es verdad, eso es lo más cómodo. Siempre. Entender que no, es mentira, no hay que hacer nada. Yo me confundí con mi hijo, él me rogó, él me gritó, entonces, desde esa primera intervención que tú sentiste que tu hijo estuvo cerca o que tu hijo la consumió, hay que ir con todo, con la maquinaria pesada. Hay que seguir observando a este muchacho. Yo siempre le digo, tenemos que observar el patrón de consumo de alimentos. Tenemos estos muchachos que son anoréxicos durante 3 o 4 días y un buen día se dan un atracón.
sin que eso tenga que ver con un problema alimenticio. Tenemos que ver su patrón de estudios. Quizás se trancan, digo yo, mucho tiempo solos, porque obviamente claro que para que no lo descubran, porque nadie quiere que lo vean. Sí, así es. Participan en actividades a las que antes no participaban. Sabemos que los adolescentes están en un constante cambio, pero nosotros también tenemos que estar en una constante vigilancia. Si ya está juntándose con estos amiguitos, tengo que vigilar a esto, pero si ya cambió, entonces yo cambio el foco. Tú hablas de los amiguitos y mucha gente me ha dicho, el círculo es muy determinante. O sea, es algo que da mucha información. Desde que tú ves la junta de tus amigos, de los amigos de tus hijos, tú te das cuenta un poco cuál es el estilo, cuál es la forma y demás, y puedes de alguna manera sentir que hay ciertas señales, lo ves. ¿Son prejuicios eso, Carmen? No, no son prejuicios. No son prejuicios. No son prejuicios. Debemos siempre estar, vuelvo a reiterar, sin escandalizarnos. Si viene un muchacho con un tatuaje, si viene un muchacho con una pelada, si viene un muchacho que ya no es del colegio y nos escandalizamos, entonces nuestro hijo va a entender, bueno, tengo que buscar otra estrategia porque ya mamá se alarmó. Tenemos que investigar, acercarnos, sea cual sea la condición de lo que nos traiga a la casa. Hay que voltearle la habitación en buen dominicano sin que él se dé cuenta, revisarle la mochila. O sea, uno tiene que incluso estar volteándole en su misma el presencia, asunto. vamos a hacer un allanamiento aquí en esta pero habitación, pero claro. Pero primero, digo yo, vamos a pensar en los padres que nos están viendo y dicen, bueno, tengo la preocupación y yo lo quiero hacer, no estoy segura, pero tengo la duda, lo que fuera, estos amigos no me gustan. Vamos a reunirnos. Paso uno, vamos a reunirnos. No les revisas primero tú, atento a ti, la habitación, a ver si tú encuentras algo, la mochila, no. O en compañía, mire, o en esa misma reunión, vamos a terminar esta reunión con una revisión de tu habitación. Bien. Entonces, en esa reunión tengo esta preocupación y los elementos para mi preocupación son estos. Y eso me preocupa. Hay un discurso en el muchacho que está usando marihuana en beneficio de, como si fuera defendiéndola. Yo le digo a mis pacientes, es que tú hablas como si la estás defendiendo. Eso como yo con la cerveza, tú te has fijado. Que la cerveza es buena para esto, para todo. Señores. Entonces yo le digo a los muchachos, pero es que tú hablas como si la estás defendiendo. Y ellos hacen como, ay, porque la marihuana sirve para esto, sirve para aquello, sirve para eso. Ok, entonces, ¿para qué? ¿En qué hace daño? Bueno, yo no me he documentado bien. Yo le digo, tú como que la defiendes, tú como que solo te enteras de lo bueno. Y en la otra esquina tenemos a papá o a mamá que dice que la marihuana hace esto, que todo lo malo. Pero habría que decírselo entonces, Carmen, claramente, o sea, los riesgos importantes, quizá enseñar. Yo recuerdo una campaña hace un tiempecito que decía, este es tu cerebro. Y la del huevo frito. De verdad, yo creo que eso funcionó en nuestra generación. Seriamente, a mí me parece que funcionó. O sea, porque tú de verdad te lo imaginabas así, tu pobre cerebro frito. Entonces digo yo, quizás los muchachos de ahora requieren más información de verdaderamente cuál es el impacto del uso de este tipo de sustancias, digamos en específico, en este caso la marihuana, en su cerebro. Claro y lo que puede, o sea, una persona que usó de manera continua marihuana en su juventud, antes de formarse su cerebro, no va a poder tener una capacidad igual de razonamiento, de análisis, de solución de problemas, que alguien que tiene un cerebro, vamos a decir, limpio de ese impacto. Incluso vemos a la mediana edad, en la juventud, gente que están como sin norte. Y cuando investigamos, probablemente está consumiendo o estuvo consumiendo marihuana durante su edad moza, durante la adolescencia, porque la marihuana, en la marihuana se describe lo que es un síndrome amotivacional. Como hay mecanismos de recompensa diferentes a los que tenemos los que no usamos droga, que queremos tener un éxito y cuando lo logramos nos sentimos súper bien, que tener una conversación, que haber bailado con alguien nos da mucho placer, como ellos saltan ese paso y consiguen todo el placer, el más grande del mundo, a través del consumo de drogas, solos, sin hacer nada, sin compartir con nadie, parece que esa persona no está motivada por nada, ni lo puede motivar nada. La única cosa que necesita es su consumo. Simplemente. Y así se va retrayendo de todo el espacio social, de todo el espacio recreativo, de todo el espacio donde puede desarrollarse, donde puede tener y obviamente el cerebro se va anulando porque hay menos interacción. Señores, vamos a una pausa, pero regresamos con la doctora y vamos a abrir las líneas. Queremos que usted se manifieste, por favor. No tiene que definir ni revelar su nombre, pero sí queremos hacer de
este momento una consulta generalizada donde todos los padres podamos consultar a la doctora Ramírez y aprender cómo manejar a nuestros hijos en la supuesta situación de un consumo de marihuana o cualquier tipo de sustancia. Vamos a una pausa y volvemos de una vez.